Ujú, En esta noche hay los tres objetivos a los que queremos llegar es, uno, ser conscientes que vivimos en tiempos bastante interesantes de inteligencia artificial, fake news, etcétera, etcétera, un mundo de algoritmos que han reconfigurado nuestros valores familiares. También queremos un poquito quizá mencionar sobre la influencia de todo este mundo, si se quiere así, digital, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos y cómo eso influye en las relaciones que ellos tienen con nosotros, los padres y con otros. Pero también queremos hablar sobre algunas pautas para criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Algunas consideraciones generales. Ya ustedes han mencionado, ¿verdad?, de todo lo que significa criar a los chicos ahora en un mundo que en 20 años ha cambiado totalmente. ujú. Cada generación ha creído, obviamente, que la tecnología de sus días perjudicaba a sus hijos y esto era, vamos a llamar así, algo totalmente concebido. Por ejemplo, sabemos que los teléfonos inteligentes son diferentes a tecnologías del pasado, como la radio o la televisión. Pero lo interesante en todo esto es que las generaciones de mayores veían estos problemas, no las propias generaciones que estaban viviendo aquello. En nuestros días es la misma generación Z, ¿no? Los chicos nacidos del 99 para acá, que dicen que los teléfonos inteligentes están dañando su salud mental. Eso no sucedía, por ejemplo, con la generación de los 60 o 70 que veían mucha televisión y los padres obviamente decían que la televisión les estaba afectando y todo lo demás, y los chicos jamás lo vieron así. Pero en nuestros días es la propia generación, esta última generación, que está diciendo que las redes sociales y todo esto de acá, sin lugar a duda, está influyendo muchísimo en lo que es la salud mental de ellos. El Wall Street Journal eh, hizo un estudio este año y esto es muy interesante eh, donde encontraron que el 32% de niñas adolescentes entrevistadas dijeron que cuando ellas se sienten mal con sus cuerpos, ¿no? Con la imagen corporal que ellas tienen, el Instagram las hace sentir peor. Y naturalmente esto hace que la ansiedad y la depresión en ellas y también obviamente en los niños sea un problema bastante grande. Dicho sea de paso, este no es un asunto solamente de adolescentes, los adultos también sufren de esto. Aproximadamente un 61% de adultos son adictos también a las redes y sufren lo que llamaríamos de las mismas consecuencias. En España, un problema serio que ellos han estado viviendo es que la pornografía online es lo que llamaríamos algo que chicos de 8 años ya empiezan a consumir. Y dice otro estudio que a partir de los 12 años ya los chicos buscan esto y a los 14 años el consumo de pornografía es generalizado. ¿Y esto por qué? Porque no hay una norma que controle aquello. Leía justamente un estudio español del 2010, donde ya en el 2010 los psicólogos particularmente y educadores de niños pidieron al gobierno que se pusieran lo que llamaríamos normas, reglas, ¿verdad? De algunos límites para evitar esto, pero lamentablemente no se hizo mucho y eso entonces llevó a que en el día de hoy tengamos esta situación en ese país.
en un artículo del New York Times, que es uno de lo que llamaríamos una de las fuentes aquí en Estados Unidos, quizá con mejor todavía, ¿no? Con mejor reputación. Hablaba de puntos de vista de adolescentes sobre algunos temas que antes para los adultos era algo que uno veía, se interesaba, temas como el aislamiento, por ejemplo, de otros, la discriminación, la conformidad, ¿verdad? Hacia actitudes de terceros, la ira hacia generaciones de mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todos estos temas que antes eran, si se quiere así, temas de adultos, el New York Times descubrió que más bien ahora esto es un tema que entre niños de 13 y 14 años se discuten. Lo que significa es que estos niños y estos jovencitos de hoy enfrentan los mismos desafíos que los adultos enfrentamos hace un tiempo, excepto que naturalmente ellos ahora lo están haciendo a una edad mucho más tierna. Ahora, ¿por qué hemos dicho todo esto? Porque todo esto, según los especialistas, uno tiene que verlo dentro de lo que es la cultura de las redes sociales, que es justamente la cultura en la cual los padres en el día de hoy les ha tocado educar, criar a sus hijos, algo que obviamente mis padres no tuvieron conmigo, pero que yo sí he tenido que bregar con mi hija, que uno poco a poco tiene inclusive que ir conociendo y empapándose mucho más en todo esto. Ya porque las familias, ¿no es cierto?, están enfrentando desafíos únicos que antes no se veían. Las redes sociales han transformado la forma en que nuestros hijos se relacionan con nosotros los padres, pero también han transformado la manera como ellos mismos perciben el mundo, ¿no? Lo que Tato decía, que Ricardo tenía video o jugaba con estos videogames con chicos de Japón o de Australia o de otros lados, eso obviamente hace 20 y 30 años era impensable para esa generación, pero ahora ya no es así. Pero no solamente eso, sino que los niños están creciendo en un mundo virtual de comparación constante que muchas veces nosotros los padres poco conocemos. Sandra mencionaba algo, ¿no? Con su niña, a veces cambios en lo que llamaríamos actitudes y todo lo demás. Y eso es simplemente porque las plataformas con sus parámetros de estereotipos, respecto particularmente a la imagen corporal y las relaciones sociales, han o están influyendo demasiado en nuestros hijos y a veces nosotros los padres no entendemos qué es lo que esto significa para ellos, pero también para nosotros. Miren ustedes que el refuerzo de los likes, ¿no es cierto? Y de los llamados influencers, demuestra una excesiva dependencia de la aprobación social que buscan nuestros hijos. Es decir, si yo le digo algo a mi hijo o a mi hija, es muy posible que ellos van a buscar si eso tendría un like o si hay influencers que están entonces corroborando con aquello. Si eso no está en las redes, es muy posible que nuestros hijos entonces no van a prestar mucha atención a lo que nosotros los padres podamos decir. Ha salido un libro este año, que es este de acá, eh, La generación ansiosa. Es un libro que yo lo estoy recomendando a algunos en la iglesia, escrito por un psicólogo social, Jonathan Haidt, que enseña en la Universidad de Nueva York. Y este hombre, que es un hombre joven, no es el primer libro que escribe, ha escrito otros ya. Yo creo que no, con mucha dedicación
hizo este estudio, que es un estudio bastante bueno y que yo lo recomendaría para que los que tengan hijos pequeños o inclusive si eres un adulto y tienes nietos, puedas leer, porque a mí me hubiera gustado leer este libro cuando mi hija Ana Claudia era más pequeña. Pero él tiene algunas propuestas radicales que a mí me parece van a dar o ya están dando que hablar aquí en Estados Unidos. Por eso es que se ha convertido en un bestseller en pocos meses, porque para él en la propuesta de Haidt, él dice que las escuelas no deberían tolerar, permitir teléfonos inteligentes para nada. O sea, es lo que algunos de ustedes decían, ¿no? Los chicos llegan a la escuela y dejan sus teléfonos ahí en el locker o en algún lugar y luego los recogen a la hora que salen. Em, También este hombre propone nada de redes sociales antes de los 16 años. Y es interesante porque aquí en los Estados Unidos se viene discutiendo esto en algunos estados. Algunos quieren proponerlo como una ley que un niño de 16 años, menos de 16 años, no tiene capacidad para si se quiere así, decidir si pudiera ser parte de las redes sociales. También este hombre habla que los niños, la niñez debería ser una niñez sin supervisión. Él habla de una independencia infantil, en el sentido que hay lo que llamaríamos un fenómeno muy interesante. Este psicólogo parte de la premisa que los niños pequeñitos deben o deberían acostumbrarse a jugar con niños de su edad en las calles o en la escuela o en sus casas, resolver entre ellos sus problemas, ¿verdad? Definir qué es lo que se tiene que hacer en momentos de decisiones, etcétera, y no entonces tener la experiencia que estamos teniendo en los días de hoy, cuando los niños viven en las casas, se encierran en su dormitorio con sus teléfonos inteligentes o sus tabletas, no interactúan mucho con amigos, cara a cara me refiero, y por lo tanto entonces más conocen del mundo virtual que de lo que nosotros llamamos el mundo real. Yo sugiero que los interesados consigan este libro, La Generación Ansiosa. Está en castellano también. Es un libro un poco grueso, son más de 400 páginas, pero es un libro que vale la pena entonces leerlo. Pero miren ustedes que cuando nosotros pensamos en todo esto, estamos entonces también pensando o hablando de que los padres debemos ser conscientes de algunas señales de alarma cuando las redes sociales están influenciando más que nosotros en la vida de nuestros chicos. Eh, Hay tal cosa como algunas, ¿cómo llamaríamos? Sí, algunos rasgos que deberíamos estar atentos. Uno, por ejemplo, observar si tu hijo o tu hija pasa mucho tiempo comparándose con influencers o amigos en las redes sociales. Esto creo que es una buena observación que debemos tener, ¿verdad? Porque muchas veces, como ya decía hace un rato, todo lo que tiene que ver con la influencia de las redes indudablemente cala hondo en las mentes de nuestros chicos. Otra cosa que tenemos que observar como una señal de alarma es la obsesión con la apariencia y la necesidad de editar fotos antes de publicarlas. Para los adultos, especialmente, ¿verdad? Los de la generación pasada, cuando aparecieron estos selfies y estas cosas, nos parecía tan extraño. Porque claro, yo nunca tuve
esa, ¿cómo llamaríamos? Esa necesidad de tomar fotos y ponerle filtros a las fotos e inmediatamente subirla a las redes, como hacen muchos jovencitos y niños, aún de lo que uno come, ¿no? Y le toman fotos a todo y lo suben de inmediato. Y esa obsesión indudablemente nos está hablando de que hay algo que deberíamos tener cuidado. Me imagino que ustedes leyeron en las noticias hace un par de días de una muchacha joven en una de nuestras ciudades que estaba tomándose una selfie, creando contenido, como se dice, ¿no? Para sus redes sociales y caminaba por el borde entonces de un edificio y naturalmente sin darse cuenta, pisó mal y la muchachita se fue abajo y se mató. Con casos como esos, creo que hemos ya escuchado muchísimo. Por tener una buena foto que va a ganar muchos likes, algunos inclusive arriesgan su vida. El aislamiento social es otra de las señales, ¿verdad? Esa preferencia por la interacción virtual sobre las relaciones cara a cara, evitando actividades sociales, es otra señal que quizá nuestros chicos están siendo mucho más influenciados por las plataformas virtuales que Ella por sí, lo que serían los valores vamos a apagarlo. familiares. La baja autoestima o la inseguridad, insatisfacción con su apariencia física, también es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Es impresionante, queridos, ver muchas veces, cómo nuestros hijos pueden ser no solamente confrontados, sino desafiados a hacer cosas que alguien en todo su sentido, con todo su sentido común, jamás lo haría. Pero una baja autoestima hace de que nuestros niños puedan entrar entonces en situaciones de riesgos para ellos mismos. Cambios drásticos en la dieta o en patrones de ejercicios también es otra señal, dicen los especialistas, que pudiera haber entonces una demasiada influencia de las redes en nuestros chicos. O cambios en torno a la vestimenta para imitar o para parecerse a otros también. Y naturalmente están los síntomas de ansiedad o depresión, tristeza, irritabilidad, etcétera, que por lo regular están vinculados con lo que llamaríamos esa falta de amor propio, ¿no es cierto? Porque claro, en las redes ven gente muy, 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 muy guapa, cuerpos perfectos, rostros perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando nuestros hijos no se ven de la misma manera, por más que no tuvieran imperfecciones, eso les va a afectar de una u otra forma. Ahora, yo les decía a ustedes que mi hija Ana Claudia no es necesariamente de la generación Z, ella es un añito o un par de años antes de esa generación, pero ella también pasó por lo mismo que ahora yo puedo leer en este libro y puedo ver entonces inclusive de qué manera mi esposa y yo tuvimos que ayudar, aún no sabiendo muchísimo de todas estas cosas que ahora uno sabe. Pero algo que nos ayudó mucho tiene que ver con la última pregunta que estaba en el chat nuestro sobre cuánto tiempo tú pasas eh, con tu hijo leyendo la palabra o tal vez orando también. Porque para mí, esto fue lo que nos ayudó a nosotros
a mantener a Ana Claudia por lo menos en una salud mental estable, una salud emocional estable y sobre todo también en lo que llamaríamos su identidad como hija de Dios. Miren ustedes que un personaje de la Biblia que ayuda muchísimo a comprender y entender esto es el libro de Daniel, pues Daniel es alguien que navegó en una de esas guerras culturales de su época de la misma manera como nosotros en el día de hoy estamos quizá navegando. No sabemos mucho sobre Daniel, o sea, lo poco que sabemos de él es que era un hijo de la nobleza, posiblemente la familia de Daniel era gente noble, de verdad, que fue llevado cautivo a Babilonia de joven, eh, donde los babilonios intentaron eliminar su identidad, primero como judío que era, y le cambiaron su nombre judío de Daniel por Belsasar, que era un nombre babilónico. Le enseñaron costumbres babilónicas, pero al final Daniel nunca renunció a su fe ni tampoco a su identidad como judío. Y para mí aquí está quizá la clave. Miren ustedes que en las redes sociales uno de los peligros mayores es que le roban la identidad a nuestros hijos. Y le roban no solamente la identidad, sino que le roban también lo que nosotros llamaríamos esa esa confianza en la familia, en lo que los padres puedan aconsejarles, puedan guiarles. Y últimamente le roban también la confianza en Dios, en todo lo que ellos han aprendido, si se quiere, ¿verdad? En la casa o en todo caso en la iglesia. Eh, hay muchas cosas de la cultura nuestra en nuestros días que nosotros no podemos naturalmente controlar. No podemos tampoco alejarnos, no podemos pedir a nuestros hijos o encerrar a nuestros hijos, prohibirles que se junten con X personas o que inclusive puedan estar con un WhatsApp o lo que sea. Pero lo que sí se puede hacer es identificar aquellas cosas que más daño pueden hacer y sobre todo las cosas que van en contra de los valores que nosotros como padres estamos inculcando entonces en nuestros chicos. Daniel y sus amigos tenían que volverse babilónicos para poder servir bien al rey. Eso nos dice la Biblia. El rey Nabucodonosor quería que todos estos jóvenes que él traía de los pueblos que conquistaba, aprendieran el idioma babilónico, aprendieran la ciencia de los caldeos, se adoptaran a la cultura babilónica y de esta manera se hicieran un babilónico más dentro de esa cultura de poder, ¿verdad? Y es aquí entonces cuando nosotros encontramos que Daniel, por ejemplo, aun cuando era aparentemente muy joven, posiblemente 20 años o algo así, buscó lo que aún podía controlar en su vida y eso era la comida que le daban ahí en el palacio del rey y entonces decide no comer lo que el rey quería darles, más bien prefirió alimentarse de vegetales, no porque era un vegetariano, sino porque era lo único sobre el cual él tenía control. Porque cuando el rey dijo, para que todos estos jóvenes puedan verse mejores en ¿verdad? En mi corte real, yo le voy a dar la comida que yo como, dijo el rey. Entonces Daniel dijo, no, yo voy a comer solamente vegetales, agua, y con eso entonces voy a estar bien. Y miren ustedes que él siendo tan joven, juntamente con sus tres amigos, decidieron hacer algo que al rey no le preocupó en ese momento,
¿verdad? Que a las autoridades del reinado babilónico no les llamó la atención, dejaron que siguieran con aquello. Pero el hecho de que ellos decidieran entonces no comer lo que el rey les imponía, nos habla de que Daniel no iba a asimilar más de Babilonia que lo que fuera necesario. Y esto a mí me hace pensar, queridos, que es aquí donde nosotros los padres tenemos que también tener un poco, si se quiere así, de, de cuidado, leer más, estar más enterados en cuanto a todo lo que es este mundo de la virtualidad y de las plataformas, porque las influencias culturales que a diario nuestros hijos están expuestos son tan grandes que nosotros mismos no vamos a poder, si se quiere así, manejar, a menos que enseñemos a nuestros chicos la real influencia, el real poder que tiene todo ello. Me encanta un pasaje de la Biblia que yo creo muchos de nosotros, inclusive hasta lo conocemos de memoria, ¿verdad? Que dice que debemos entonces instruir a nuestros hijos, a los niños desde pequeño en los caminos del Señor, porque aun cuando ellos ya lleguen a viejos, nunca se apartarán de Él. Y está en nosotros los padres entonces enseñar a nuestros hijos hasta dónde se pueden asimilar costumbres y estilos de vida que las redes ofrecen sin, sin dañar entonces nuestra identidad como familia, nuestra identidad también como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Educa a tu hijo desde niño, dijo Salomón, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. En una cultura que constantemente busca cautivar, cambiar y desafiar los valores familiares, valores cristianos. Creo que el ejemplo de Daniel en nuestros días es un ejemplo válido que deberíamos considerar y tomar en cuenta, porque al hacerlo vamos a entonces si se quiere así, obtener aquella inspiración de donde nosotros podamos también ayudar a nuestros hijos.